Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Vivimos tiempos donde aquellos que atendemos los liderazgos de las iglesias, vivimos un montón de situaciones controversiales, siempre aplicando la gracia de Dios en nuestras vidas. Mas, sin embargo, no podemos olvidar que la ley es una instrucción y que la instrucción de Dios nos enseña, y que si usamos la ley de una manera correcta, de una manera de enseñanza para nuestras vidas, nos da gran conocimiento de cómo conducirnos delante de Dios y del pueblo de Dios. Ahora bien, nosotros aún cantamos, somos el pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, porque lo dice la Biblia. Entonces, entramos en el parámetro de que los cristianos tenemos cierto liderazgo en el mundo, en el cual nosotros vivimos, no pertenecemos al mundo, pero estamos viviendo en el mundo, en lo cual Dios quiere que seamos luz. Y para eso las enseñanzas desde el antiguo tiempo nos ayudan, para mirar de qué manera podemos ser luz. Estamos viviendo tiempos peligrosos y estamos escuchando todo tipo de situaciones, y es necesario volver a la instrucción de Dios. Bienvenido a Vida en la Verdad, te saluda el Pastor Márquez, y vamos a seguir estudiando el libro de Levíticos en su capítulo 21. Así es que te pido que tomes tu Biblia o que escuches con mucha atención si acaso no tienes una Biblia cerca de ti. Y vamos a ir al versículo 7. Porque en el video pasado tratamos la relación que deben de guardarse los líderes, de tener contacto con el pecado en este Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, porque la paga del pecado es muerte, y en el tiempo antiguo se les pedía que no tuvieran contactos con muertos por la razón de que la muerte y el pecado están relacionados, porque la muerte entró al mundo por el pecado. Ahora bien, sigue hablando y habla a la manera como un verdadero cristiano, un verdadero líder. Y vuelvo y repito, todo el que es cristiano y crece siempre va a ocupar un lugar importante, porque aun si andan dos, uno va a ser el dirigente, uno va a ser el líder, el que dirija. Siempre es así. Los nuevos deben de ser enseñados por los más mayores, y después ellos mismos deben de enseñar a otros. Entonces todos, de alguna manera, tenemos responsabilidades, porque somos llamados a ser reyes y sacerdotes y linaje escogido de Dios. Entonces, esta instrucción que nos va a dar el capítulo 21 de Levítico, en el versículo 7, es la manera como Dios mira la familia desde el punto de vista de aquellos que ministran a otros la gracia de Dios. Dice entonces Levíticos 21:7: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Esto es la manera como Dios les dice a los sacerdotes que atendían cosas regulares del tabernáculo y que hacían trabajo para ministrar delante de Dios a favor del pueblo. Ofrendas, panes, ciertos sacrificios, todo lo que se hacía. Y ahorita vamos a mirar cómo tiene mucha relación con el Nuevo Testamento también. Entonces,
Vuelvo y repito, al formar su matrimonio, aquellos que ya eran parte de un llamado, como el pueblo de la tribu de Leví, pues entonces ellos no podían formar matrimonio con una ramera, con alguien que se había prostituido y había difamado su propio cuerpo. Y luego dice, ni con mujer repudiada de su marido, con una divorciada. Porque el sacerdote es santo a su Dios. O sea, debemos seguir las indicaciones de santidad que nuestro Dios santo nos indica. Y posiblemente ahorita tengas muchas preguntas en tu cabeza, pero ahorita vamos a mirar el Nuevo Testamento. Y también posiblemente ya sepas tú o conozcas lo que dice. Pero vamos a mirarlo de otra perspectiva para ayudarnos a entender la situación. Dice el versículo 8, le santificarás, Dios hablando con Moisés, le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. O sea, es un ministro de Dios. Debe de entrar al santuario y ser un ejemplo para el pueblo, porque ministra delante de Dios a favor del pueblo. Entonces, debe ser santificado y permanecer santo y ser ejemplo. Porque sirve al único Dios y es santo. Y dice el versículo 9, y la hija, ahora hablando al formar matrimonio y tener familia, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Ahora, el versículo 10 habla de la familia del sacerdote y habla específicamente de la hija. Pero igual si un hijo hacía algo incorrecto, iba a entrar en una rebeldía y por lo tanto estaba bajo juicio. Ahora, ningún familiar del sacerdote se debería de prestar para estas situaciones. ¿Por qué? Porque toda la familia comía de la administración santa que traía el pueblo a presentarla delante de Dios. Había una porción que era para ellos. Entonces Dios daba de comer el regalo y digo regalo porque se los regaló, se los dio a los levitas para que ellos tuvieran sustento. Entonces los hijos y las hijas comían de lo sagrado. Eran parte del liderazgo, de la familia de liderazgo. Por lo tanto, iban encaminándose a ser personas importantes y no podían ir a hacer aquello, porque entonces estaban bajo juicio de muerte. Recuerden que hemos visto que el hijo contumaz y rebelde que no entiende la voz de su padre ha de morir. Y la fornicación en todos sus aspectos, tanto los que están afuera como los que están adentro, es prohibida por Dios. Hemos hablado multitud de videos acerca de la fornicación en todos sus aspectos, hasta llegar hasta los más horrendos, como el bestialismo. Entonces, si empieza a fornicar, hay juicio sobre esa persona y no puede seguir participando de aquello sagrado, no es parte de la familia y está bajo condenación delante de Dios. Esto es lo que dice hasta aquí con relación
a los sacerdotes que ministraban cosas, objetos, ofrendas, panes que encendían la luz, que mantenían la leña, todos esos aspectos que se hacían en el sacerdocio de Leví, en el tabernáculo. ¿Y cómo relacionamos nosotros en el Nuevo Testamento? Primero, si una persona en la situación que se encuentre llega delante de Dios no creyente y se convierte, es muy importante que se entienda eso. Es muy importante que se entienda eso en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque un matrimonio tiene problemas delante de Dios solamente si están en fornicación, si llegan personas que están en matrimonio que no deberían. Pero todos nosotros en nuestra vida hemos formado nuestras parejas, nuestro matrimonio, de una multitud de formas. Unos hicimos fiesta, otros no, otros se la llevó, la otra se quedó en casa, hubo un acuerdo económico, hay una multitud de uniones. Y uniones en unión libre, como se dice. Y aún hay otros estados donde se firman ciertos papeles, pero no es en sí un verdadero matrimonio, pero tampoco es una unión libre. Simple y sencillamente hay acuerdos de distintos niveles legales. Pues una familia puede llegar en esa manera. Y así llegaban en el Nuevo Testamento. Entonces, si había fornicación y no parentesco entre ellos, tenían que arreglar el asunto. Pero una familia que nada más empezó así, se unieron y no estaban bien en matrimonio, llegaron con problemas, estaban peleándose, dificultades económicas, discutiendo por dinero, etcétera, etcétera. Pues llegan una gran multitud de situaciones las familias. Y Dios los ama, los acepta cuando abren su corazón y los limpia. Y los hace parte de la iglesia. Y les ayuda a madurar y a crecer y a enraizarse por medio de su Espíritu Santo. Y deben de permanecer dentro de los principios de Dios. Entonces, entendiendo esto, que el matrimonio para alguien que es líder y alguien que es cristiano no es un juego. Dios no quiere que por ningún motivo sus hijos practiquen lo que se practica en el mundo. Desafortunadamente, no hemos considerado la enseñanza que se nos da, porque decimos aquello es en el antiguo tiempo. Pero la ley nos ayuda a ser instruidos si la usamos, y la palabra es legítimamente, porque es un maestro. No nos juzgamos por los medios de los juicios de la ley, porque no matamos tampoco en el fuego, como dice la palabra antigua, en el Antiguo Testamento, a una hija que fornica. Pero si fornica o entra en asuntos sexuales inapropiados un hijo o una hija, pues está delante de Dios en una situación equivocada. Y no puede participar de lo que hay dentro de la organización eclesiástica o dentro de los privilegios que se dan en una iglesia. ¿Por qué? Porque está bajo un problema delante de Dios. Entonces, el libro de Primera de Timoteo, si vamos allí, nos dice claramente en el capítulo 3, palabra 3:1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo
sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Los requisitos son exactamente los mismos. Si uno ya está en el Señor y es llamado a un liderazgo, no puede estar haciendo lo que quiera. Es inapropiado. No es bueno para el Evangelio mirar que hay divorcios en los liderazgos. Yo sé que los hay, desafortunadamente. Pero no debería. Por lo que dice la palabra del Señor, tanto en el antiguo tiempo como en el nuevo. Y también entiendo que muchos dicen, bueno, es que ha ocurrido cierta cosa y no podemos más. Siempre, si somos verdaderos cristianos y sobre todo líderes, que Dios nos ha dado una responsabilidad, debemos nosotros de sembrar principios de tal manera que podamos superar los momentos difíciles de nuestra vida, porque los va a haber. Cristo no dijo que no, pero nuestra casa se debe de sostener. Entonces, dice Tito capítulo 1, que también era un líder. Pablo le escribe y dice en Tito 1, versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Versículo 6: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Entonces, allá se les pedía de una sola mujer. Pero ellos ya tenían el llamado, ya pertenecían al pueblo de Leví, ya eran sacerdotes. Entonces se les pedía que la mujer con la que iban a tomar como esposa, pues no podía ser ni ramera, ni prostituta, que haya, o sea, ni una mujer que difame su cuerpo, ni una mujer divorciada. Y cuando forme su familia, si su familia no está bajo la enseñanza, pues, del sacerdocio, que es la enseñanza de Dios, pues está en rebeldía y estaba en juicio bajo la justicia de Dios. Acá en el Nuevo Testamento nos dice exactamente lo mismo. Alguien que sea irreprensible y que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, y que sea marido de una sola mujer. ¿Existe alguna diferencia? No. La única diferencia es que acá, cuando fuimos llamados, veníamos en algunas situaciones problemáticas y fue necesario corregirlas. Y Dios nos llamó a una posición y condición. Y repito, muchos creyentes piensan que ellos no. Pero todo cristiano debemos de observar ciertas cosas, porque no podemos tomar nuestra familia y deshacerla como en ocasiones por no soportar algún problema o una situación, no saber cómo llevar el diálogo de negociación para solución. Entonces, aquí es muy aplicable a lo antiguo. La otra diferencia es que nosotros no ejecutamos quemando a una persona por lo que hizo. Pero
algún hijo, y un hijo de quien sea, no nada más del líder, si está bajo un pecado, no puede participar porque está bajo un problema de juicio de Dios y debe de resolverlo sin andar jugando. Eso es la enseñanza de la palabra de Dios. Y es que, amados hermanos, si Dios nos llamó y nos limpió, ¿qué contacto debemos de tener nosotros con el pecado? ¿Por qué deberíamos de pecar? ¿Y por qué en ocasiones los líderes tomamos en ligera información lo que nos dice la palabra de Dios, pensando en que los tiempos ahora son diferentes? ¿No creen ustedes que si creemos en un Dios, en el Cristo glorioso que no cambia ayer, ni hoy, ni mañana, Él sus principios tampoco los cambia? ¿Por qué tendría que cambiar Dios en pedir algo diferente? Excepto que no les quitemos la muerte, porque ahora sabemos que Cristo no ordenó la muerte de la adúltera. De eso ya lo hemos dialogado anteriormente. Pero si una persona está en problemas de pecado, está en problemas delante de Dios. Sea yo o seas tú. Consideremos esto. Y perdón por lo que voy a decir. Pero si se asiste a una iglesia donde se acepta que el líder tenga una ligera vida familiar, matrimonial, tengamos cuidado de estar allí. Sé de grandes líderes que han pasado a la historia como grandes hombres de Dios y mujeres de Dios porque pudieron soportar la prueba. Y aquellos que no pudieron mantener su matrimonio, algunos de ellos se quedaron solos toda la vida, solamente para honrar el principio delante de Dios. Amados hermanos, a ti y a mí pudiera parecernos muy radical, pero no nos es suficiente con la catástrofe familiar que está ocurriendo en todas partes y aún en la iglesia y el liderazgo. Consideremos eso y tomemos iniciativa individual en nuestras vidas y respetemos lo que Dios nos dice. Es la palabra de Dios. No podemos solamente decir estamos bajo gracia y todo se vale, porque vamos a estar en un error. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda que el llamado de Dios es lo más importante que tenemos. Que Dios bendiga a tu familia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.